Bueno, bienvenidos nuevamente a un video de Educa tu Empresa. Yo soy Juan Pablo Velázquez y en el día de hoy lo que vamos a estar viendo es cómo se crea un DCF de una manera muy simple. Vamos a ver más que el análisis, digamos, anterior a poder realizar el DCF, la investigación y construcción del modelo financiero. Lo que vamos a ver hoy es cómo se analiza la información que tenemos, tomando en cuenta o suponiendo que sea una información acertada, que sea una información precisa, y en base a esto, cómo construimos la valorización o la evaluación de una empresa, que es justamente para lo que nos sirve un DCF. Para comenzar un DCF, Discounted Cash Flow, en español un método de flujos descontados a valor presente, es un método de evaluación que nos permite, a través del valor que está generando actualmente en nivel de flujos de caja, que es la métrica o el valor más importante, más valioso que nos puede dar una empresa por encima de utilidad de cualquier otra, digamos, cualquier otro valor, va a medir a través de lo que ya está generando y las proyecciones que se hacen con una investigación y con información precisa, cuánto va a valer la empresa en el futuro, descontar todos esos datos a presente, tomando en cuenta así tanto lo que ha generado la empresa, lo que genera y lo que va a generar. Por eso es que es uno de los métodos más utilizados y más completos, y realmente de los que se utilizan en private equity, en banca de inversión y en cualquier otra, digamos, gran entidad o cualquier otro ente que necesite información realmente precisa para evaluar una empresa. Obviamente el DCF no es como el método más adecuado para todo el tipo de empresas. Por ejemplo, las startups que aún no tienen un recorrido suficiente y no se tiene, digamos, no se pueden generar estimaciones tan concretas de lo que van a generar a futuro por la incertidumbre que presentan y el riesgo que va inherente a él. Entonces tal vez no es el método que sea más adecuado, pero para empresas con gran recorrido, que ya tienen un gran volumen y que son bastante, que manejan grandes volúmenes de información, el DCF, en base a este gran volumen de información, puede ser muy preciso y darnos también una valorización que se adhiera realmente al valor que puede generar la empresa en su flujo de caja, que es lo importante. Y para comenzar, ya tenemos aquí entonces en el Excel más o menos lo que sería construir un modelaje financiero a muy grandes rasgos, pero como digo, para poder entender la teoría de cuáles son los pasos y de dónde se estima el valor a través del método del DCF. Para nosotros, en general o de manera ideal, para poder construir esto de aquí, tenemos que tomar en cuenta, o tenemos que poder construir con manera precisa los estados financieros, o tenemos que tener presente los estados financieros oficiales de la empresa que estamos evaluando. Y entonces aquí vamos a suponer que ya realizamos la investigación correspondiente sobre la empresa que estamos realizando y ordenamos los datos, construimos el modelo financiero y construimos estas proyecciones, que son lo que tengo aquí sobre los siguientes 5 años de operación de esta empresa. Y lo que necesitaríamos para poder llegar también a esto sería haber realizado las proyecciones tanto en el estado de resultados como en el flujo de efectivo, que son los dos estados financieros que más nos competen para poder realizar este tipo de modelaje financiero. El balance general o de situación patrimonial no nos sirven tanto para esto, porque realmente lo que estamos evaluando es el tema del flujo de caja, que no se ve representado de una manera tan evidente en esos dos estados financieros. Y la base que necesitamos para poder empezar a construir nuestro DCF, en este caso vamos a utilizar como punto de partida el EBIT que vamos a traer de nuestro estado de resultados. Como digo, aquí vamos a suponer que ya tenemos esta información precisa y ajustada según las normas a las cuales estemos trabajando. Ya no importa si es, digamos, ya la información GAAP o non-GAAP, pero en general tiene que estar la información ya ajustada para poder trabajar ya de corrido a partir cuando tengamos las proyecciones. Entonces, ahora, teniendo en cuenta todas estas aclaraciones que son muy importantes para poder entonces realmente entrar a analizar más que todo el tema del DCF en este caso, entonces, como digo, vamos a partir del EBIT, que serían nuestras ganancias antes de intereses e impuestos. Entonces tenemos estos datos de aquí que han sido proyectados y que vamos a tomar en cuenta como que este fuera el escenario base, el escenario normal. Aparte, como digo, tenemos que tener un pesimista y un optimista, pero a partir de aquí, entonces, en este caso vamos a suponer que no tenemos ningún tipo de gasto financiero, o sea, no tenemos intereses. Nos vamos a pasar de una vez entonces al tema de los impuestos, que en este caso lo vamos a trabajar como que fuera en un caso de Guatemala. Entonces aquí la tasa impositiva sobre la renta, en este régimen vamos a utilizar el del 25%. Entonces aquí tenemos el 25% sobre estas ganancias del EBIT, que serían entonces estos datos de acá, y que tenemos que restarles primero para poder llegar a nuestro Net Operational Profit After Taxes, que sería nuestra ganancia neta después de impuestos. Lo cual sería más o menos un equivalente a tener una utilidad neta en nuestros estados de resultados, pero normalmente, como digo, para este punto ese EBIT ya ha estado ajustado según las normativas o según la información que necesitamos mostrar en este DCF específico. Esto es lo que nos mostraría nuestro estado de resultados de alguna manera. Pero entonces ahora tenemos que llegar al flujo de caja libre, que es la métrica que nos interesa para poder realizar este tipo de modelaje financiero. Siempre lo que vamos a buscar es el FCF o Free Cash Flow, flujo de caja libre, porque realmente es la métrica de valor más cercana sobre lo que puede generar de valor una empresa. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante, que son estos ajustes de la depreciación, del CAPEX, o sea, el gasto en capital y la variación de capital de trabajo en los distintos años. En este caso,
En el modelaje financiero obviamente se tiene que aclarar todo para poder justificar de dónde salen los números, y entonces aquí también quise poner un poco de esa información, más que todo sobre la variación de estos tres factores, de estos tres ajustes sobre el NOPAT. O sea, todos estos números que uno normalmente encuentra en un DCF justamente son todas las variaciones, y todo esto normalmente está conectado a otra hoja de Excel en la cual se muestra cómo se estima esa variación para poder justificar ese dato. Entonces, para comenzar, la depreciación, que es el primer ajuste que tenemos que hacer, porque si estuviéramos viendo nuestro flujo efectivo, que es ahorita lo que nos interesa, nosotros tendríamos que poder reintegrar todos los gastos que no requieren de flujo efectivo, lo cual se encuentra en esta fórmula justamente aquí para poder llegar al free cash flow, al flujo de caja libre que mencionaba antes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reintegrarle todos los gastos que no requieran de flujo efectivo, y en este caso vamos a suponer que solamente se encuentra la depreciación, y todo esto aparte es justamente del flujo efectivo en esa sección de las actividades de operación. Entonces, en cada año tenemos que sumarle la depreciación, porque obviamente nosotros sí que tomamos esto en cuenta como una pérdida contable en esos resultados, pero hay que reintegrarla porque realmente no soltamos ese efectivo, y aún así contamos con ese dinero para poder utilizarlo. En ese caso, la idea es llegar al flujo de caja libre, que realmente es el dinero que tenemos disponible para poder reinvertir o pagar dividendos. Luego vamos a pasar al CAPEX, que es el Capital Expenditure, el gasto de capital, y aquí tenemos también el aumento de año a año que ha tenido sobre el año anterior. Entonces, en este caso, el CAPEX es el gasto en capital, justamente es toda la inversión que se ha realizado en activos fijos, más que todo en activos fijos tangibles, maquinaria, vehículo, y también su mantenimiento, que es importante tomar eso en cuenta. Hay gente, o sea, según algunos normativos, algunas políticas, según el tipo de empresa, también hay gente que toma en cuenta para el CAPEX el mantenimiento y hay otra que no. Eso depende de cada empresa, y justamente por eso es tan importante también la investigación y digamos, el obtener y reflejar correctamente la información de cada empresa, porque ya que cada empresa varía su información y cómo maneja y representa la información a pesar de las normativas, entonces también tenemos que tomar mucho en cuenta eso para construir de la manera más acertada este modelaje financiero desde el principio. Y en este caso, el CAPEX, como sí que es una salida de efectivo, aunque no se representa en el estado de resultados porque no es parte de la operación, esto ya es parte de las actividades de inversión de la empresa, las cuales se encuentran en esa sección del flujo efectivo. Entonces esto sí que se va a restar, ya que es una salida de efectivo. Y el último ajuste que tenemos que hacer también son las variaciones de capital de trabajo, y esas también se restan. Las variaciones de capital de trabajo son todos los cambios que han habido tanto en los inventarios, en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar que tenga la empresa. Estas corresponden al área de actividades de operación de la empresa. Y entonces, al terminar con estos tres ajustes, lo que encontramos aquí ya va a ser el free cash flow, el flujo de caja libre, que es lo que estamos buscando a través de esto. Y como ven, y como se puede ver aquí en la fórmula, entonces tenemos nuestro NOPAT, nuestro Net Operating Profit After Taxes, nuestra prácticamente utilidad neta de nuestra utilidad después de impuestos, entonces más la depreciación, le reintegramos la depreciación, luego le vamos a quitar el CAPEX y luego también le quitamos este monto de la variación de capital de trabajo. Bueno, ahora ya teniendo proyectado los flujos de caja libre, el free cash flow de cada uno de los siguientes años, 2025, 2029, vamos a pasar a calcular nuestro WACC, o sea, nuestro costo promedio ponderado de capital, que va a ser la tasa de descuento que utilizamos para poder traer a presente tanto el valor de los flujos de caja que ya proyectamos y también del valor terminal. Bueno, para comenzar de esta información tenemos dos datos, los cuales son la deuda y el equity, los cuales tienen que ser investigados y que son sacados en base a la estructura financiera de la empresa. ¿Qué tanta proporción de la empresa está financiada con deuda, que en este caso es un 40%, y qué parte está financiada por el equity, o sea, por recursos propios de la empresa, de los accionistas, que en este caso es un 60%? Todo esto es parte, como digo, de la investigación previa a realizar el modelaje financiero. Luego también tenemos el coste de la propia deuda, de aquí arriba, este 40%, que en total de un costo promedio, de un promedio ponderado de todos los intereses que estamos pagando de esta deuda, porque obviamente no es una sola fuente de recursos exterior o externa la que estamos usando. Entonces, al promediar todos esos intereses que estamos pagando, tendríamos un 8%. Como digo, también es investigación previa. Y ahora vamos a construir el siguiente dato, que es el costo del equity, que es lo que nos cuesta los recursos internos de la empresa, los recursos propios de los accionistas para poder operar. En este caso sí lo vamos a calcular aquí mismo adentro del modelo financiero, porque me parece interesante los tres datos que tenemos que utilizar. Primero, el premium del mercado, que se obtiene del desempeño esperado del mercado menos la tasa del riesgo propia de la industria del mercado que estamos nosotros evaluando. En este caso nos dio un 5%, y entonces ese va a ser el dato que utilicemos para el costo del equity. Y entonces este dato del premium del mercado nos va a indicar realmente la tasa de riesgo como tal que nos representa el mercado, y que también obviamente se demuestra entonces como un costo dentro de los recursos del equity que están aportando dentro de la empresa. Luego tenemos el beta del sector, que nos
indica la volatilidad de nuestro sector, de nuestra industria, de nuestro mercado, y que también es muy importante porque nos va a indicar la variación de los resultados que podamos tener. Y luego la tasa libre de riesgo, que es un dato que nosotros vamos a poder encontrar representado en los bonos del tesoro, en los bonos de deuda emitidos por el gobierno, y normalmente se toma en cuenta el de Estados Unidos porque es el más estable, normalmente de calificación AAA, para poder entonces, digamos, representar el costo de oportunidad de una inversión sin riesgo. Y ahora ya conociendo todos los datos, entonces vamos a ingresar los datos justamente a la fórmula del costo promedio ponderado de capital. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar la proporción que tenemos total del equity por el costo propio de ese equity, más entonces la proporción que tenemos de deuda por el costo de esa propia deuda, y a eso lo vamos a multiplicar por 1 menos la tasa impositiva, que sería representada por la tasa de impuestos del 25% de impuestos sobre la renta que tenemos para este caso. Y esto nos da un resultado del 10%, que va a ser utilizado como nuestra tasa de descuento para poder traer a valor presente tanto los flujos de caja como el valor terminal. Y eso es lo que vamos a pasar a hacer ahora, el valor terminal. ¿Y cómo podemos entender o qué es el valor terminal? Pues el valor terminal nosotros lo podemos entender como la representación de todos los flujos futuros que va a generar la empresa a través de su operación. Hay dos maneras de poder entender el valor terminal, ya sea cuando tenga una fecha determinada en las cuales se van a detener las operaciones de la empresa y por lo cual ya no va a generar más valor, más flujo de caja, o también como que no hay una fecha determinada y que se van a seguir generando de manera indefinida estos flujos de caja, generando valor por parte de la empresa. En este caso, nosotros vamos a utilizar la segunda alternativa, la segunda opción, donde el crecimiento es perpetuo, y para esto entonces vamos a utilizar la fórmula de Gordon para poder entonces utilizar también el crecimiento perpetuo, en este caso un 3%, y proyectar el valor terminal, o sea, cuánto va a generar la empresa a lo largo de los siguientes años de manera indefinida. Ahora vamos a pasar a ingresar todos los datos a la fórmula de Gordon, en la cual lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los flujos, el último flujo de caja libre que proyectamos en este caso para 2029, y lo vamos a multiplicar por 1 más el 3%, que es de crecimiento perpetuo. Este dato puede variar un par de décimas o puede ser un dato diferente realmente para cada industria o la empresa que estemos evaluando, por eso es tan importante la investigación previa, pero vamos a utilizar este dato como un estándar. Y ahora este dato lo vamos a dividir entonces dentro de nuestro dato del costo promedio ponderado de capital, que ya calculamos como un 10%, menos este 3% que tenemos acá de crecimiento perpetuo también. Entonces nos da un resultado de 1.326.515,15 centavos, que es lo que se tiene estimado que esta empresa, en base a lo que tiene, digamos, ya proyectado para los siguientes 5 años, más un crecimiento perpetuo, pero también tomando en cuenta entonces todo el costo promedio ponderado de capital, o sea, lo que de todas maneras le va a seguir costando poder operar a través de deuda y equity, cuánto va a poder generar a lo largo de un tiempo indefinido la empresa con sus operaciones. Y entonces ahora vamos a utilizar la fórmula del valor presente para poder descontar a valor de ahora, a valor de día de hoy, y entonces ya nos da nuestro dato de cuánto valen ese 1.326.000 a día de hoy, representado el valor terminal. Y ahora vamos a pasar entonces también a descontar el valor presente, pero los flujos de caja que habíamos proyectado anteriormente. Y en este caso lo mismo, vamos a ingresar a la fórmula. En este caso sí tenemos los datos de estos 5 años y los vamos a utilizar, entonces lo vamos a ingresar de manera completa, digamos, a nuestra fórmula del valor presente, y entonces nos va a dar el dato de que todos los flujos de caja que generamos en 2025, 2029 traducidos a valor presente de hoy van a valer 283.740,28 quetzales. Y ahora ya llegamos aquí al punto de la evaluación, y ahora que ya llegamos directamente al área del value, donde vamos a construir el enterprise y el equity value. Entonces es muy importante, y quiero repetirlo porque me parece sumamente importante, aunque es algo repetitivo, que realmente la calidad de la información y cómo la logremos plasmar en nuestro modelaje financiero, representarla de manera correcta, de manera acertada, va a ser lo que nos dé un modelaje y una evaluación correcta o completamente errónea. Primero que necesitamos construir nuestro enterprise value, el valor de nuestra empresa. Ya expliqué en un video anterior, en el justamente múltiplos de EBITDA, que no es lo mismo enterprise que equity value y cuál es su diferencia, pero a términos generales, el enterprise value nos muestra realmente el valor del negocio por lo que puede generar o por lo que genera de manera operativa, y el equity value nos muestra entonces también, digamos, el valor de la empresa, pero lo que es parte de patrimonio de los accionistas, o sea, realmente lo que es propiedad de los dueños de la empresa. En este caso, para calcular el enterprise value, lo que vamos a hacer es solamente sumar el valor presente justamente de los flujos de caja que calculamos y también el valor presente del valor terminal que ya calculamos, y entonces eso nos da el valor de 1.122.542,26 centavos de nuestro enterprise value para esta empresa. Y ahora tenemos dos datos que teníamos hasta arriba cuando empecé justamente el Excel, que es la caja proveniente del balance general, o sea, el cash, y la deuda que también se encuentra en el balance general. En el caso vamos a tomar en cuenta que son
son 200,000 quetzales de deuda y 80,000 quetzales de cash. Y ahora vamos a pasar a construir entonces nuestro equity value, del cual vamos a partir del enterprise value para poder construirlo. A este le vamos a restar la deuda porque no es un recurso que sea propiedad de los accionistas, que es lo que realmente representa el equity value, y le vamos a sumar el cash porque este sí es un recurso propio de los accionistas en el balance general porque es parte de los activos, especialmente activos a corto plazo, y en este caso también nos sirve para poder digamos que pagar la deuda, o que equivale a poder solventar la deuda. Entonces también hacer un recurso propio de la empresa sí que se toma en cuenta, por eso se suma al equity value. Y entonces nos va a dar este resultado aquí de 1,000,000 de quetzales para la evaluación del equity value. Y a partir de aquí entonces nosotros ya tenemos nuestro valor de la empresa, tanto de enterprise value como de equity value. Y a partir de entonces, por ejemplo, el equity value, podemos empezar a sacar más datos que nos sirvan también para, por ejemplo, la consideración bursátil, o también para más análisis propio, tanto interno como externo de la empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos 10,000 acciones ya tras el proceso de análisis de la dilución de estas propias acciones, entonces podemos también estimar el precio de la acción, tomando en cuenta que si este es el valor total y tenemos esta cierta cantidad de acciones, al realizar la división de estos dos datos nos va a dar el precio por acción. Y también si nosotros tenemos entonces todas las estimaciones de cuánto va a generar o cuánto está generando actualmente, podemos empezar a generar estimaciones también de las ganancias por acción, del GPA. Y entonces, en términos generales, así es como se construye, este sería el análisis muy general de un DCF, un Discounted Cash Flow, que sobre todo la intención de este video es que se pueda entender cómo se estima el valor en base a la información que tenemos ya previamente de una empresa, en base a sus flujos de caja. Que realmente, si uno no es analista financiero, no se dedica directamente al análisis financiero, entonces no nos va a servir, o no va a ser tan importante muchas veces que nosotros seamos capaces de construir todo el modelaje financiero, pero sí que nosotros sepamos identificar las partes clave, los pasos claves, para poder determinar si un análisis de este tipo es acertado, es preciso o no, y entonces también si por tanto este valor de acá del enterprise y del equity value son correctos y están siendo correctamente estimados. Entonces esto es todo por el video de hoy. Espero que haya sido de bastante utilidad el poder mostrar los pasos generales de un DCF. Y si quieren que construya un modelo de DCF de cero, o sea, todo el tema de investigación para poder construir un modelaje financiero, hacer el modelaje financiero y luego ya realizar mucho más, de manera más detallada, todo este análisis de, por ejemplo, del flujo de caja, del costo promedio de capital, valor terminal, todo eso, también lo puedo realizar. Déjenme un comentario de que les interesaría, y si veo apoyo en esos comentarios, y veo varios comentarios de eso, lo voy a hacer porque es muy muy interesante. Será un video muy largo, incluso lo puedo ir por secciones, pero sería un tema muy interesante de poder realizar ese tipo de procesos aquí completo en YouTube. Espero que haya sido de mucho valor este video y nos vemos en el siguiente.